Hay algo especial que Dios quiere hacer en esta mañana. Vamos a compartir minutos más adelante la Santa Cena. Y es por eso que vamos a abordar un tema hoy muy importante, un mensaje que creo que va a ser de mucha bendición para que esta Santa Cena sea una Santa Cena especial, no sea una más. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios inmediatamente. El título de este mensaje en esta mañana es De la vergüenza al amor. ¿Puede decir eso conmigo? De la vergüenza al amor. ¿Cuántos alguna vez sintieron vergüenza de algo, no? Quizá cuando éramos niños, quizá en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, o ahora aún de grande hay cosas que nos dan vergüenza, que las tapamos, que no nos gustan. Por ejemplo, a mí no me gustan los dedos de mis manos, son muy largos. Todos me dicen que tengo manos de pianista, sin embargo no toco el piano. Pero todos tenemos algo que nos da vergüenza, que tratamos de tapar, ¿no? Aquellos que tienen, yo le digo los barrier, ¿sí? Tratan de taparse, ¿no? Y aquellos que quizá tienen alguna falencia física, almática, espiritual, tratamos de taparla. ¿Qué es la vergüenza? Sería la pregunta correcta. Según la definición, la vergüenza es la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa o humillante o algo que tengo impregnado en mi ser. Otra definición de vergüenza es una emoción compleja. De hecho, dicen los que saben que la vergüenza es la emoción más tóxica que hay. En términos muy simples, se le puede entender como la emoción que surge cuando sentimos mal al respecto de algo que hay en nosotros. Es decir, cuando nos sentimos inferiores, cuando me siento incapaz, cuando me siento incompetente, cuando me siento un fracaso, o cuando sentimos, escuche esto iglesia, que no somos dignos de amor. Eso hace la vergüenza. El camino final de la vergüenza es hacerte sentir una y otra vez que no sos digno de amor. Ahora, para hacer una diferencia entre la vergüenza y la culpa, que probablemente a veces la confundimos, la culpa está ligada al comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Es el dolor que siento por haber hecho algo mal, Pero la vergüenza, esa maldita vergüenza, está ligada con el dolor de algo que soy, está ligada a la identidad. Recapitulando, la culpa está ligada al comportamiento, la vergüenza está ligada a la identidad, a algo que soy yo. En otras palabras, la vergüenza distorsiona mi identidad. Dios me dice que soy digno de amor y la vergüenza viene a decirme no sos digno de amor. Dios a través de la cruz del Calvario me vino a decir que soy preciado, que soy amado, que soy valorado y que tengo propósito, que soy más que vencedor. Pero la vergüenza me viene a decir todo lo contrario, que no soy digno de amor, que soy un fracaso, que siempre voy a terminar igual, que todo lo que hago me sale mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a abordar este tema tan interesante. Hoy tenemos Santa Cena, porque es muy relevante que como cristianos entendamos que tenemos que aprender a lidiar con la vergüenza. ¿Cuándo viene la vergüenza a mi vida? Cuando pecamos. ¿Puedes decir eso conmigo? Cuando pecamos. Inmediatamente después de pecar, se pega la vergüenza a mi vida. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, a ver cómo nos enseña la palabra que es la vergüenza. Así que abrí tu Biblia, encendé tu Biblia en Génesis, es fácil de buscar, este es el primer libro de la Biblia. Capítulo 2, versículo 25 en la versión NTV dice así. Ahora bien, el hombre y su esposa, es decir, Adán y Eva en ese momento, estaban desnudos. ¿Cómo estaban? Pero no sentían. Es importante entender esto. Dios aclara esto antes que Adán y Eva pequen, antes que el hombre y la mujer pequen. ¿Por qué aclara eso? Porque tiene relevancia. No, esto es antes que coman el fruto prohibido. Todavía no llegamos ahí. Pero la Biblia aclara que estaban desnudos y no sentían vergüenza. No dice no sentían culpa, no sentían miedo,
no sentían fracaso. No dice eso, dice que no sentían vergüenza. Cuando nosotros tenemos una relación genuina, sincera con Dios, no hay lugar para la vergüenza. Ahora, cuando en nuestra vida ponemos máscaras, tapamos nuestra vergüenza, no somos sinceros delante del Señor, hay cosas que todavía no le confesamos, todavía no soltamos perdón sobre alguien, entonces no podemos tener una relación fluida y vergüenza viene a atacar mi vida. Ahora, después de este suceso, viene el pecado a toda la humanidad, porque desde el pecado de Adán y Eva se transmite a todos nosotros y todos nosotros somos pecadores. No lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora avancemos un poco más, después de que Adán y Eva caen en pecado. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice así: en el momento después de haber pecado, inmediatamente después de pecar, pasó esto. Y dice, en ese momento se le abrieron los ojos. ¿Qué les pasó? Se le abrieron los ojos y de pronto sintieron, vuelve a resaltar la vergüenza. Dios aclara antes en su palabra que no sentían vergüenza. Inmediatamente después de pecar, dice, sintieron por su desnudez. Algunos comentaristas, teólogos dicen, ¿cómo que se le abrieron los ojos? ¿Antes tenían los ojos cerrados? No. ¿Se acuerdan Moisés cuando estuvo 40 días y 40 noches con la presencia del Señor cara a cara? Cuando bajó, no le podían ver el rostro, dice, porque resplandecía una luz. Algunos comentaristas dicen que Adán y Eva, al estar en el jardín del Edén, paseándose con el Señor, había una gloria que resplandecía sobre ellos. Por eso no podían, no tenían tiempo de ver su desnudez. Y acá nos aclara que después de haber pecado se abrieron sus ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. La vergüenza es ese puente que divide mi identidad. Es ese puente que me pasa de ser un hijo de Dios a sentirme un huérfano. Después del pecado siempre la vergüenza va a venir a mi vida a atacarme. Y la vergüenza hace algo muy peligroso que lo vamos a ver acá más adelante. Mire lo que dice el versículo también 7 del capítulo 3 de Génesis. Dice que después de que sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para poder cubrirse. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Me voy a bajar para el camarógrafo que se prepare. Ellos pecaron, comieron el fruto prohibido, sintieron vergüenza. La vergüenza vino a distorsionar su identidad y provocó grandes daños colaterales en toda la humanidad. ¿Cuáles son? Los primeros que quiso hacer Adán y Eva fue cubrir con su propio razonamiento, con su propia inteligencia, esa vergüenza. ¿De qué manera? Tomaron hojas de higuera. Y hoy quizá nosotros no tapamos nuestras vergüenzas con hojas de higuera. Las hojas son más sofisticadas. Las tapamos con hojas digitales, con las redes sociales, con un buen maquillaje. Las tapamos con máscara. Venimos acá, ponemos una cara bonita y estamos más lindos que nunca, pero quizá por dentro hay vergüenza en nuestra vida. Quizá me paro en ese lugar y muestro y estoy más lindo que nunca. Pero quizá en mi corazón todavía hay dolor por esa vergüenza. Quizá tomamos malas decisiones en el transcurso de nuestra vida. Hemos cerrado al blanco una y otra vez. Pero todavía nos tapamos de la manera equivocada. Y creemos que esa es la manera correcta. Pero bendito sea el nombre del Señor. Porque yo no te vine a traer malas noticias. Vine a traerte buenas noticias. Eso es el Evangelio. Vine a decirte que Jesús no solo vino a cubrir tu vergüenza, Jesús vino a quitar tu vergüenza. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esa verdad? Génesis capítulo 3, el versículo siguiente, el 8 dice, escuche lo que hace la vergüenza. Es muy peligrosa la vergüenza. Escuche lo que hace. Y oyeron la voz de Jehová Dios, la voz de nada más y nada menos que de Dios,
Qué lindo poder escuchar la voz de Dios. Pero mire lo que hace la vergüenza. Cuando viene vergüenza a mi vida y aún la voz de Dios me habla. Que dice que la voz se paseaba por el huerto, Dios se paseaba y les habló al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Yo muchas veces me pregunté, ¿cómo puede ser que aún escuchando la voz de Dios, aún escuchando mensajes desde este lugar, aún abriendo la palabra, aún teniendo un devocional, yo en vez de acercarme a Dios me aleje de Dios? No hace un arrepentimiento genuino en mi vida, no hace todavía una transformación, todavía estoy en esos ciclos viciosos que caigo una y otra vez en las mismas debilidades. ¿Cómo puede ser? Es porque hay vergüenza en mi vida. Es porque todavía hay vergüenza, hay dolor en mi identidad, hay dolor quién soy. Todavía no tengo la convicción genuina para acercarme a Dios de la manera correcta. Y ya vamos a ver cuál es la solución a esto. La vergüenza hace que me esconda de Dios aun cuando escuchamos su voz. La vergüenza es tan peligrosa porque no me acerca a Dios, al contrario, me aleja de Dios. Pero Dios nunca te deja de buscar, Dios nunca te deja de hablar. Sus lazos de amor quieren envolverte una y otra vez, aún en tus peores pecados. Porque ese es nuestro Dios. Pero la vergüenza me aleja y cada vez me aleja más. Y cuando yo no soy libre de esas vergüenzas, más me alejo del Señor. Quizá puedo estar sentado en ese lugar, pero puedo estar lejos de Dios. Y esta es la mañana para revertir esa situación. Algunos de nosotros quizás hace muchos años que tienen dolor, que tienen vergüenza por una mala decisión, por una pérdida, por un duelo, por un divorcio, por malas decisiones, por un fracaso económico, por un fracaso en la familia. Hay vergüenza en mi corazón. Y Dios hoy viene a traer libertad sobre esas cosas en el nombre de Jesús. La vergüenza me aleja de Dios, pero el arrepentimiento me acerca a Dios. ¿Puedes decir eso conmigo? La vergüenza me aleja de Dios, pero el arrepentimiento me acerca a Dios. Por eso el título de este mensaje es de la vergüenza al amor. La vergüenza es el peor enemigo del arrepentimiento. Son totalmente contrarios. Por eso es que tenemos que ser libres de la vergüenza, porque me aleja de Dios. Cuando la vergüenza viene a mi vida por mis errores, por mis pecados, por mis malas decisiones, lo primero que pasa, me alejo de Dios. ¿Cómo lo logra? Confundiéndome quién soy, atacando mi identidad, distorsionando y me dice que soy algo que Dios dice que no soy. La vergüenza viene a decirme que no soy digno de amor por lo que hice. La vergüenza me dice que no soy capaz de hacer ciertas cosas. Ahora ya no sos aprobado para hacer ciertas cosas. La vergüenza me viene a decir que no soy digno de sentarme a la mesa de Dios con derecho. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, por eso es este mensaje. Para que hoy tomemos la Santa Cena no desde el lado de la vergüenza, sino desde el lado del amor. Y para eso vamos a ir a lo más importante de este mensaje, que es el punto número 2. Punto número 1 es la vergüenza. Punto número 2 es la cruz. ¿Puede decir conmigo eso? La cruz. La cruz es lo más importante que tenemos, no porque la cruz sea importante en sí, sino por quién portó esa cruz. Jesús es tan poderoso que todo lo que tocó lo transformó, aún la cruz. De pasar de ser el símbolo de mayor vergüenza de toda la humanidad, Dios portó esa cruz que viene entrando ahí, mire, tiene casi las medidas exactas. La cruz en sí no tiene poder, pero Jesús tiene todo poder. Y aún la vergüenza que significaba eso. Deuteronomio capítulo 3 dice que maldito que aquel que es colgado en un madero. Gálatas lo dice Pablo en Gálatas también. Maldito es aquel que es colgado en un madero. Es el que lleva la mayor vergüenza de todo. Bueno, Jesús es tan poderoso que no solo puede con tu vergüenza. Cuando portó esta cruz, transformó el mayor símbolo de vergüenza en el mayor símbolo de amor.
Y eso lo hizo Jesús. ¿Por quién lo hizo? Por vos y por mí. Amada iglesia, hoy tenemos Santa Cena, sí, ya lo dijiste, Agustín. Por eso este mensaje, para que Dios nos haga libre de la vergüenza, libre del pecado, y hagamos un digno memoria de Él. Cuando tomemos el pan, cuando tomemos la copa, y lo hagamos desde el lado del amor, no del lado de la vergüenza. Miren lo que dice Juan capítulo 19, versículo 17. Dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado Gólgota, calavera en hebreo, que significa Gólgota. 19, voy a saltar algunos versículos así lo hacemos más corto. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el tema central por el cual estamos sentados en este lugar. La Biblia, alguien me presta una Biblia, yo la tengo digital. La Biblia, gracias. La Biblia me enseña un montón de cosas. Me enseña a ser un buen padre. ¿Querés ser una buena madre? Acá están los principios. ¿Querés ser un buen hijo? Acá están los principios. ¿Querés ser un buen administrador de tu economía? Acá está la mayordomía de Dios. ¿Querés ser un buen líder? ¿Sos jefe en tu empresa? Lo que sea, acá está la solución. ¿Querés solucionar tus problemas matrimoniales? Acá te dice cómo hacerlo. ¿No sabes qué hacer con tus tristezas, tus dolores? Están los salmos. Pero el tema más importante de la palabra de Dios es la cruz. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema más relevante es la cruz. El tema más importante de la vida es la cruz, es la redención del hombre a través de Cristo Jesús. No hay otra cosa más importante en la Biblia. El punto focal de la palabra es la redención del hombre a través de Cristo Jesús. La cruz me marca la línea divisoria entre la vergüenza y el amor. Para pasar de la vergüenza al amor, tengo que pasar por la cruz. Para pasar del dolor que siento, de las dificultades, de la amargura, de la tristeza, de que hay algo que no está bien en mi interior, todavía siento vacío, todavía hay algo que me golpea, todavía la conciencia no me deja tranquila, todavía no experimenté esa paz, tengo que pasar por la cruz para empezar a experimentar las gloriosas bendiciones que Dios me dio a través de esa cruz. La cruz divide la muerte de la vida. La cruz no solo divide los tiempos antes de Cristo, después de Cristo. La cruz divide la enfermedad de la sanidad, la esclavitud de la libertad. La cruz lo es todo. John MacArthur dijo: la cruz es el clímax de la historia redentora, la ratificación del nuevo pacto, la expiación única por el pecado, la satisfacción de la justicia divina, la propiciación de la santa ira de Dios, el epímote del amor y la gracia soberana, el objeto necesario de la fe salvadora y la única esperanza de la vida eterna. No hay otra opción. Ser cristiano se trata de ir a la cruz. Ser cristiano se trata de ir a la cruz para tener un arrepentimiento genuino y haya transformación a mi vida. Para que se cumpla lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo logro eso? Cuando voy a la cruz, cuando dejo de estar en vergüenza. Ya no vivo yo, Señor, te necesito. Mi carne es débil, mi carne me lleva a hacer lo malo, aunque no quiero hacerlo, Señor, termino haciendo lo malo, pero bendita sea tu cruz. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mira el grado de importancia que tiene la cruz. Los evangelios hablan de la última semana de Jesús. Ahí está el rechazo final, el arresto, el juicio, la crucifixión y la resurrección. En esos 7 días
de la vida de Jesús, de 33 años de Jesús, 3 años de su ministerio, la semana más importante es la última. Y Mateo le dedica un cuarto de su evangelio a este suceso. Capítulos 21 al 28. Búsquelo en su casa. Marcos le dedica un tercio de su evangelio a esta pequeña parte de Jesús. Lucas le dedica un quinto de su evangelio. Y el apóstol Juan le dedica la mitad de su evangelio a este suceso. Así de importante, mi hermano, es la cruz. Así de importante es la cruz. ¿Saben por qué es tan importante la cruz? Porque la paga del pecado es muerte. Y gracias a la cruz, en vez de muerte, tenemos vida. No porque vos y yo hayamos hecho algo bueno para retener la vida en nosotros, sino porque Jesús nos amó tanto. Jesús te amó tanto. Jesús te amó tanto. Jesús te amó tanto. Jesús te amó tanto. Que Él llevó ese castigo, Él llevó esa paga, Él llevó la muerte porque no había otra opción, alguien tenía que morir. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Desde antes de la fundación del mundo, Él te creó, Él te diseñó, Él te pensó, Él te amó, Él te dio propósito, Él te dio dones, Él te llama, iglesia. A que no vivas en vergüenza, vive del lado del amor. En esta última semana se festeja la Pascua en los evangelios, ¿no? La Semana Santa que nosotros festejamos. ¿Sabe qué significa Pascua? Significa pasar por alto. Es una palabra hebrea. Pasar por alto. ¿Pasar por alto qué? Esto es importante entenderlo. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud con Egipto, vinieron las 10 plagas y la última fue la muerte de los primogénitos. Y iba a venir el ángel de la muerte, pero Dios le habló a su pueblo y le dijo a través de Moisés: sacrifiquen un cordero y pinten los linteles de su casa con la sangre de ese cordero. Y no va a haber muerte en su casa, va a haber vida. Por eso festejan la Pascua, no solo por la libertad de haberlos librado de la esclavitud de los egipcios, sino porque Dios pasó por alto la muerte en sus vidas. Eso es la Pascua. De eso se trata la Santa Cena. De eso se trata la cruz. De que Dios pasó por alto la muerte en tu vida. De que Dios pasó por alto la muerte en mi vida. Y si me queda alguna duda, vamos al Antiguo Testamento. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento el sacrificio de Abel es el tráiler de la cruz. El carnero que Dios proveyó para que no maten a Isaac me habla de la cruz, me lleva a la cruz. La peña de Oreb me lleva a la cruz. La serpiente de bronce, cuando es levantada y el que la miraba era salvo, me lleva a la cruz. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento me lleva a la cruz de un sacrificio, de un cordero, porque alguien tenía que pagar el precio de la muerte. Por eso me encanta, porque Juan el Bautista, cuando estaba con sus discípulos, le dice, estaba con sus discípulos. ¿Alguien quiere hacer de Jesús? Pablo, ¿te animás? Ponete de pie. Dame un aplauso a Pablo ahí. Él va a hacer de Jesús. Está fachero Jesús, ¿no? Dice que Jesús venía caminando y Juan el Bautista, yo voy a hacer de Juan con todo respeto, el Bautista, estaba con sus discípulos, por eso dice esto Juan. Lo ve a Jesús y dice, miren, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Alguien tenía que pagar ese precio tan alto. A veces nos olvidamos que la paga del pecado es muerte. Tenía que haber una muerte. El destino final tuyo y el mío era la muerte, no era la vida. ¿Quién vino a cambiar ese destino? He aquí el cordero que quita mis pecados. He aquí el cordero que quita mis dolores. He aquí el cordero que quita mi vergüenza.
La quita, no tengo que cubrirme más, no me tengo que sentir más como me siento si voy al Cordero. Él quita mis vergüenzas. Le damos un aplauso al Señor y a Pablo también. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, lo dijo de esta manera. Isaías 53:3 dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Nosotros también nos escondemos de Dios, no solo Adán y Eva. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por mis rebeliones, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es un hebraísmo. Vos tenés paz y podés experimentar paz, y yo puedo tener paz porque tenía que haber una muerte, un castigo. Es decir, hubo un sustituto, hubo un cordero perfecto que pagó el precio para que vos tengas paz y yo tenga paz. El castigo, dice, nuestro fue en Jesús para tener paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros, ¿quiénes? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como dije antes, la cruz no solo separa el tiempo, la cruz separa la vida de la muerte. La cruz separa tu vergüenza del amor. Punto número 1 dijimos vergüenza. Punto número 2 dijimos la cruz. Punto número 3, amor. ¿Puedes decir conmigo eso, amor? Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, dice 1 Juan 4:10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La vergüenza es el resultado de esa voz que te dice que no eres suficientemente digno. Es más, hoy te dice quizás no eres digno de tomar la Santa Cena. Hoy quizás te dice, ¿sabes qué? No estás en condiciones de tomar la Santa Cena. Y quizás sea así, pero ese no tiene que ser el resultado de esta reunión. El resultado tiene que ser que vaya a la cruz y sea digno de tomar la Santa Cena. No porque yo pueda hacer algo digno, sino porque Jesús hizo todo lo digno para que yo pueda recibir la oportunidad de presentarme al Padre y hacer memoria del sacrificio de Cristo como tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿está mal sentir vergüenza? No. Como dije, todos vamos a experimentar vergüenza porque nos seguimos equivocando. ¿Quién puede levantar la mano en este lugar y decir, yo no me equivoco? Yo soy perfecto. El único perfecto murió en la cruz y resucitó.
Por eso es que tenemos que aprender como cristianos, como iglesia, a lidiar con la vergüenza. La vergüenza me quiere alejar de Dios, pero el amor de Dios, la cruz de Cristo me quiere llevar a Él. Hay dos caminos, la vergüenza o el arrepentimiento. Y esa es la elección que tenemos que hacer hoy. Hoy Fiore leyó algo muy lindo, casi me espolea el mensaje. Pero, abrí tu Biblia, Fiore. Vos leíste Efesios capítulo 3, versículo 17, pero yo voy a leer un poquito más antes. Ahí está. La próxima predicaba vos, Fiore. Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Con esto voy a terminar el mensaje. El objetivo de este mensaje es que aprendamos de pasar de la vergüenza al amor. ¿Cómo? A través de la cruz. Y el apóstol Pablo ora por esto. Y dice así. Esto es Filipenses. Casi nos fuimos a otra iglesia, ahora volvemos. De Efesios nos fuimos a Filipenses. Ahí está. Ahí está. Y el apóstol Pablo no ora de cualquier manera. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Entonces el apóstol Pablo no estaba así, estaba así. Y Pablo dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezcas a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos, es decir, que toda la iglesia pueda comprender cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo Jesús. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ponete de pie, amada iglesia. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Tómate unos segundos, tómate un minuto, 2 minutos para reflexionar de este mensaje, de esta palabra.